Conflictos. Es el título de lo que he buscado aquí. Conflictos. Diga conmigo, conflictos. ¿Sabe un sinónimo de conflictos? ¿Cuál es el sinónimo de conflictos? Problemas. ¿A quién le faltan conflictos o problemas? Dice la carta escrita por Pablo a los Colosenses, en el capítulo 3, en el verso 13, quiero que usted me acompañe allí, en la Nueva Traducción Viviente, ya la van a tener arriba, los muchachos se están moviendo. Yo quiero que usted escuche lo que Pablo habla y expresa, que me llama bastante la atención. Y escuche lo que él nos dice a usted y a mí. Dice: sean comprensivos. 3:13, por favor. Gracias, solo me he pelado por un número. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Voltee, por favor, y dígale al que tiene al lado: eso es para usted. A ver, a alguien le faltó que le dijeran: esto es para usted. ¿Sabe que me llama mucho la atención en que Pablo está hablando? Y él comienza diciendo: sean comprensivos con las faltas de los demás. Qué difícil es comprender cuando los demás no colaboran. A veces hay gente que no colabora. Pero la Biblia explícitamente dice que usted y yo debemos ser comprensivos. Y agrega: y perdonen a todo el que les ofenda. Pero Pablo explica la razón por la cual usted y yo debemos hacer esto. Dice: recuerde que el Señor le perdonó a usted, así que usted debe perdonar a otros. Amén. Mis amados, probablemente a usted, al igual que a mí, no le gustan los conflictos. La mayoría de las personas tratamos de evitar los conflictos. Hay excepciones. Conozco gente que le encanta un conflicto. A mí no me gustan los conflictos. Mientras pueda evitarlos, los voy a evitar. Pero el conflicto es inevitable en la vida. La explicación es muy simple: no somos perfectos. Tarde o temprano vamos a tener conflictos con las personas. Tarde o temprano vamos a tener problemas con otras personas, porque simplemente estamos rodeados de personas imperfectas y nosotros somos imperfectos. Usted y yo tenemos que aprender formas saludables de responder a los conflictos. ¿Cómo responder ante los conflictos? De eso vamos a aprender la próxima semana. Pero hoy voy a comenzar hablando sobre que tú y yo tenemos que conocer las causas más comunes de los conflictos. Si tú y yo aprendemos a conocer de dónde se originan los conflictos, tal vez podamos ayudar a solucionarlo de una mejor manera. ¿Alguien quiere aprender en este día? Amén. Nehemías capítulo 5, en los primeros 5 versos, Nehemías, en la carta, en el libro de Nehemías, se narra algo interesante que está ocurriendo en el pueblo de Israel. Nehemías es enviado por Dios a restaurar los muros de la Jerusalén que habían sido quemados y destruidos. Nehemías es recibido por el pueblo respalda a Nehemías y empieza el proceso de reconstrucción del templo, el cual en tiempo récord se logra reconstruir el muro de la ciudad, perdón. Pero mientras él intenta hacer esta función enviado con Dios, nacen algunos conflictos. Verso 1, capítulo 5 de Nehemías, en la Reina Valera, por favor, para que nadie se me pierda, dice así: entonces hubo un gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por lo tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían:
Hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas no están, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Había un problema grave que estaba enfrentando Nehemías con la gente para reconstruir los muros. Y en el capítulo 5 de Nehemías que estamos leyendo hoy, se encuentran 4 causas comunes que generan conflictos. ¿Cuántas causas? 4. Hoy vamos a evaluar estas 4 causas de una manera rápida en los próximos 20 minutos, para entender que a veces estas 4 causas comunes que voy a mencionar son las que están provocando a veces esas situaciones complicadas en nuestro hogar, matrimonio, familia, comunidad, aún en las cosas de la iglesia o en las cosas que hacemos. Número 1, necesidades básicas insatisfechas. Las necesidades, mis amados, insatisfechas pueden ser en tus relaciones personales, necesidades físicas, necesidades emocionales, necesidades sexuales o necesidades financieras. Estas son necesidades básicas en el ser humano. Cuando estas necesidades se ven afectadas en el ser humano, se prepara un caldo perfecto para comenzar un conflicto o un problema. En el tiempo de Nehemías, mis amados, había una necesidad física, y es que las personas tenían hambre. Estaban trabajando, querían restaurar el muro, estaban respaldando a Nehemías, pero se había acabado la comida, tenían hambre. Estaban trabajando para reconstruir el muro, pero en ese momento en que empezaron a trabajar se acabó la comida y se desató la hambruna. Por eso ellos dicen en el verso 2: nuestras familias son tan numerosas que necesitamos más comida para sobrevivir. Se estaba armando un conflicto y un problema. La gente quería trabajar, la gente quería hacer muchas cosas, pero se estaba acabando la comida. Es verdad que cuando la comida empieza a fallar en la casa, los conflictos empiezan a acelerarse y a complicarse. ¿Cuántos lo han vivido o lo han visto? Es fácil ser un buen evangélico y un buen cristiano cuando la nevera está full. Es fácil poder alabar a Dios cuando podemos comernos las 3 papas al día. Pero cuando toca ayuno obligado, o cuando toca dejar de comer la arepa con el relleno que nos gusta, la paz empieza como que a desaparecer del medio del hogar. Razones y motivos empiezan a florecer para que haya conflicto. Lo primero que quiero hablar de estas 4 razones es que hay cosas básicas en el ser humano que cuando no son satisfechas, el buen ánimo, el buen genio, el buen ambiente empieza a alterarse, y eso es natural y es normal en el ser humano. No eres una mala persona, ni es que estás endemoniado, no es que tu mujer se endemonió ni tu marido se endemonió, es que simplemente hay necesidades básicas en el ser humano que necesitan ser satisfechas, y si no son satisfechas, se prepara un ambiente desagradable que puede terminar en conflictos. Número 2, ¿qué más puede generar un conflicto? Diga conmigo: quedarse atrás. Quedarse atrás. A ver, dígale que tiene al lado: quedarse atrás. A ver, los que están despiertos, quedarse atrás. Ahora los que están dormidos, quedarse atrás. Eso, listo. Gracias por despertarse. Mire, mi amado, cuando usted siente que no está progresando, es fácil ponerse de mal humor. A ver, ¿alguien me entiende? Cuando uno siente que se estanca en la vida, cuando uno siente que las cosas no salen como uno ha planificado, es fácil ponerse de mal humor. Y esa es siempre una buena configuración para un conflicto y un problema. Un hombre que llega a su casa, que en la semana no le fue muy bien,
que la plata no le alcanzó, no le cubrió lo que esperaba. Es un hombre que viene de mal genio a su casa y viene con un ambiente que es muy probable que genere un conflicto en el hogar. Una mujer en su casa, que los muchachos se portaron mal, que no fueron obedientes o que hubo un daño, se dañó algo. Ella está estresada, está agotada, está cansada y su ambiente o mal humor está predispuesto para buscar quién le toque la teclita para que se estalle una guerra en la casa. A ver, ¿hay alguien que está entendiendo de lo que estoy hablando? No estoy hablando de cosas de otro planeta, no estoy hablando de situaciones fuera del orden de la realidad. Estoy hablando que hay situaciones normales y naturales que ocurren en nuestras vidas que pueden ser las generadoras de conflictos y problemas, y yo tengo que aprender a identificarlas. Tú tienes que aprender a identificarlas para saber de que estas razones, entonces vamos la próxima semana a tocarlas, cómo controlarlas. Pero primero tenemos que identificarlas. ¿Por qué fue que me peleé con mi esposa? No, es que es un mal hombre, es un grosero, es un patán, es que es una grosera, una irrespetuosa. ¿Estás segura que esa es la razón del conflicto? Porque si ella o él fueran así, yo dudo que tú te hubieses casado con él o con ella. ¿Aló? ¿O es que usted cuando la escogió porque era peleona? ¿O usted lo escogió a él porque él era un hombre mandón y gritón? No, usted no lo escogió así. Pero cuando estamos en el conflicto, estas cosas se hacen sentir. Entonces no estamos hablando de una persona, tenemos que hablar, es más bien de qué es lo que ha provocado el conflicto. Y vamos a encontrar que hay situaciones desagradables que él o ella, o sea nuestros hijos, han tenido que vivir para que ellos estén bajo el estrés, o digámoslo así, sobre el mal genio y lo sensible que está en ese momento. Y entonces nos tenemos que ir a la Biblia cuando la Biblia, la palabra de Dios dice que el amor todo lo puede, todo lo soporta. Ay, pastor, no me meta en la cocina. Las personas de Jerusalén, mis queridos hermanos, se endeudaron más y más. Empezó una hambruna, no había comida, no había plata, no había dinero. Así que ellos empezaron a endeudarse más y más, y durante la hambruna empezaron a escasear más los productos. ¿Y qué pasa cuando los productos escasean en tiempo de crisis? Se suben los precios y empiezan las especulaciones. Y entonces un kilo de arroz que vale 4,000 lo empiezan a vender a 8,000, a 9,000, a 10,000 pesos. Ya no estoy hablando fantasía, ¿verdad? Ya esto lo vivimos y sabemos cómo era salir a buscar un kilo de arroz, un kilo de harina y pagarlo a un sobreprecio exagerado. ¿Por qué? Porque había un ambiente en nuestro país para ese momento que nos estaba obligando, o que estaba provocando, que mucha gente escondiera los productos para que los precios se elevaran. En este momento el pueblo de Israel está enfrentando una situación de hambre, de necesidad y de escasez, lo cual provoca que los precios se eleven. Y entonces, ¿qué pasa cuando a usted no le alcanza la plata para la comida? ¿Deja de comer? ¿Quién de ustedes ha dejado de comer por no tener plata para comprar? No, la gran mayoría lo que hacemos es, ¿qué hacemos? Pedir prestado o pedirle fiado al de la bodega. Entonces, ¿qué estaba ocurriendo con el pueblo de Israel? Tenían hambre, estaban cansados, y ya no solamente tenían hambre y cansados, ahora estaban endeudados. Esto está ocurriendo, según la Biblia, a un grupo de personas enviadas por Dios para arreglar las cosas. Dicen en el verso 3, en la NTV: hemos hipotecado nuestros campos, viñedos y casas para conseguir comida durante el tiempo de hambre. Eso es lo que hacemos cuando la cosa se pone difícil. Cuando algunos de ustedes en un tiempo de problemas y no tiene para hacer mercado y se va con el celular a empeñarlo, saca los anillos y los empeña. No me saca porque usted no le ha tocado alguna vez.
¿Usted pensaba que usted era el único? O sea, que le toca vender barato algo que tenía que vale más, pero tengo que hacer mercado. Y si tienes niños pequeños, pues hay que comprar la leche y los pañales. Hay que resolver la situación que estaba viviendo esta gente en este momento. Era una situación crítica, muy complicada, y a cada momento se volvía más difícil, más complicada. Miren la número 3. Lo tercero que estaba provocando allí esta situación. Lo primero, hablamos de que necesidades básicas insatisfechas. Lo segundo, cuando sentir que nos quedamos atrás, que otros avanzan y nosotros no podemos. Las deudas no nos dejan avanzar. Número 3, líderes insensibles. El conflicto, mi querido hermano, mi querida hermana, es inevitable cuando las personas que tienen el poder no hacen nada para arreglarlo. Cuando la gente que tiene el poder para arreglar una situación no participa, es inevitable que los conflictos estallen. Además del hambre, el pueblo de Israel sobrevivía a duras penas debido a la insensibilidad de sus líderes. Miren lo que dice el verso 4. Presta atención a esto. Número 4. Número 4. Otros más decían: para poder pagar los impuestos tuvimos que pedir dinero prestado, dando nuestros campos y viñedos como garantía. Ahora ya va, el verso 3 decía, ¿qué decía el verso 3? Hemos hipotecado nuestros campos, viñedos. Y el verso 4, para poder pagar impuestos tuvimos que pedir dinero prestado. Escuche esto, ¿qué es lo que está diciendo este texto bíblico? Hipotecaron y aparte pidieron prestado por el viñedo. Doble deuda sobre los viñedos, doble hipoteca. A ver si alguien puede comprender. Es decir, se fueron por aquí al banco, hipotecaron, pero por este lado fueron y pidieron prestado, basado en sus casas, en sus viñedos y en sus campos. Cada momento la cosa se pone más difícil. A veces hemos caído en terrenos tan complicados como estos. A pesar, mis amados, de que estaban en una hambruna que no podían controlar, el liderazgo del pueblo no lo estaba haciendo fácil. ¿Por qué es que a ellos les tocó seguir hipotecando y alquilando? Porque estaban pasando por una situación difícil, tiempo de hambre, tiempo de dificultad, y tenían igual que pagar impuestos. Es decir, los líderes, la gente que tenía el poder y la autoridad para, en un tiempo de necesidad, mejorar las cosas, no estaban colaborando. A veces cuando las cosas se ponen difíciles en un país como el nuestro, en vez de recibir excepción de impuestos, a veces nos ponen más impuestos. Antes creo que era el 14%, luego nos subieron al 16% los impuestos. Y uno a veces espera esto y ojalá me exoneren este año los pagos de tal cosa. Los que tienen sus negocios, los que tienen sus empresas. Ahorita tuvimos que pagar impuestos el 31 de marzo. La iglesia tuvimos que pagar impuestos, porque somos aquí en Venezuela uno de los pocos países donde pagan impuestos las iglesias cristianas. Esas son cosas difíciles cuando usted está pasando por momentos difíciles. Pero fíjate que los líderes no mostraron sensibilidad en este aspecto. Las cosas estaban complicadas. Número 4, ¿qué estaba pasando? Sentirse impotente para cambiar las cosas. No hay nada más frustrante en la vida que saber que las cosas están mal y no puedes hacer nada para corregirlas. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? Puede ser frustrante cuando ves otras personas prosperando a tu alrededor mientras tú no puedes llegar a fin de mes. Pero déjeme decirle algo, usted no es la única persona que está viviendo esto. Esto es algo que viven la mayoría de las personas. Con esto quiero decirte algo muy importante. Tú no eres la última Coca-Cola en el desierto. Si usted se mira en el espejo y usted piensa que usted es la última Coca-Cola, que usted es el único que sufre, que usted es el único que pasa sus problemas y dificultades, despiértese por favor. Y despiértese al que está quedándose dormido a su lado también. Esto es algo que estamos viviendo todas las personas. La situación difícil del mundo no solamente es aquí en Venezuela. Mire hermano, ¿cuántos amigos usted tiene que están en Colombia, en Chile, en Ecuador, en Perú? Y dicen, la estoy pasando duro. Yo la estoy pasando duro, pero aquí en mi país con mi familia. Eso es persona de bolsa a largarse por allá, pasar la dura por allá, solos.
Gracias a Dios yo estoy aquí con mi familia pasando la dura. Lo felicito que usted está pasando la dura, pero por lo menos la está pasando con su familia. ¿Alguien está comprendiendo? Puede ser frustrante ver a otros que echan para adelante y que tú no puedes echar adelante. Mis amados, en la época de Nehemías, los terratenientes ricos, la gente rica del pueblo, estaban explotando a los pobres. Incluso les compraron los niños como esclavos al pueblo para poder comprar comida. Eso nos dice la Biblia. Miren lo que dice el verso 5. Verso 5. Pertenecemos a la misma familia de los que son ricos y nuestros hijos son iguales a los de ellos. Sin embargo, tenemos que vender a nuestros hijos como esclavos, solo para conseguir lo necesario para vivir. Ya hemos vendido algunas de nuestras hijas y no hay nada que podamos hacer, porque nuestros campos y viñedos ya están hipotecados a otros. Mis amados, el pueblo estaba viviendo una situación grave. Los líderes no estaban colaborando y la gente que tenía dinero aprovechaban para especular y para engañar y para abusar de la gente. Muchas personas perdieron sus casas, perdieron los viñedos, perdieron sus campos, sus tierras, las hipotecaron, las alquilaron para poder pagar impuestos, porque quiere decir que a pesar de que todo estaba difícil, llegaban a cobrarle los impuestos. Pero eso no fue suficiente. A los que les pidieron prestados, que eran sus hermanos, también hebreos, igual que ellos, se aprovechaban y les aumentaban los intereses de los préstamos. Se aprovecharon a tal punto, según esta historia, que les quitaban las hijas y los hijos y se los tomaban como esclavos. Dale aquí. Y usted piensa que lo que usted está viviendo es difícil, ¿verdad? 4 cosas que generan conflictos. Yo no sé cuál de estas son las que están generando conflictos en tu vida, pero quiero recordarte algo. Primero, vivimos en la misma tierra, en la misma nación, así que enfrentamos las mismas crisis, los mismos problemas y las mismas dificultades. Pero usted que está en este lugar, si está en este lugar es porque tiene el mismo Dios que yo tengo. Y yo tengo un Dios que ha prometido no dejarme solo ni desampararme en medio de las crisis. Él me ha prometido, si tienes que pasar por el fuego, yo no voy a dejar que te quemes. Y si tienes que pasar por las aguas, yo no voy a dejar que te ahogues. Fíjate lo que dice la Biblia. La Biblia no está diciendo, yo no voy a dejar que pases por el fuego. Dios está diciendo, si tienes que pasar por el fuego. Aló. A veces pensamos, Dios, ¿por qué me dejas pasar por esta situación? Dios, ¿por qué si yo soy fiel de la iglesia me dejas pasar por este problema? Ya va un momentico. Dios en ningún lado de la Biblia ha prometido quitarte los problemas o que no vas a tener problemas. Nunca, en ningún lado de la Biblia Dios dice, mientras seas mi hijo no vas a tener problemas, no vas a tener deudas, no vas a tener problemas en tu matrimonio, mientras vengas para la iglesia no te va a faltar la platica. Consigan esa cita bíblica, de repente está en uno de los libros apócrifos del catolicismo, pero en el que yo leo no aparece en ningún lado. Pero la Biblia que yo predico, del Dios que yo predico, sí dice algo. Y dice, si te toca pasar por el fuego, yo no voy a dejar que te quemes. Si te toca pasar por las aguas, yo no voy a dejar que te ahogues. Y yo tengo un Dios que cumple todas sus promesas. ¿Alguien puede aplaudir la presencia de nuestro Dios? Así que yo quiero terminar dejándole algo claro a usted. Deje de estarse quejando por los problemas que está viviendo o ha tenido que vivir. Esos problemas que usted está enfrentando, lo enfrentan la mayoría de las personas que están a su alrededor. Tal vez la persona que tiene sentado a tu lado está enfrentando situaciones como las tuyas también hoy. No, pastor, es que usted no entiende. ¿Cómo no voy a entender? ¿Usted cree que a mí la plata me sobra? Yo también tengo que estar viendo cómo completo para el mercado. Esta semana me tocó sacar un billete escondido, que así como que algunos colocamos en el baño, rompa en caso de emergencia. Bueno, esta semana me tocó rompa en caso de emergencia.
el último recurso para completar para el mercado. Eso es algo que para mí es extremo. Así que usted no crea que usted es el único que está enfrentando situaciones difíciles. Pero hoy yo quiero llamarte a la reflexión. Deja de echarte a morir. Los hijos de Dios hemos sido llamados para pasar por el fuego y no quemarnos, para pasar por las aguas y no ahogarnos. Hemos sido llamados para pasar por el hambre y la necesidad y aún así estar barrigoncitos. Pasar por las crisis y los problemas y aún así salir diciendo gloria a Dios, porque yo tengo un Dios que nunca suelta mi mano, nunca me desampara y nunca me abandona. Yo no sé si ese es el Dios que usted predica y que usted tiene, pero ese es el que yo, en el que yo he decidido creer. Colóquese en pie, por favor.